Amén, hermanos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Los saludo una vez más a cada uno de ustedes con un fuerte abrazo a la distancia. Espero que a todos nos esté yendo de la mejor manera posible, que tengamos y sigamos con ese optimismo que siempre viene de parte de Dios para nosotros poder sobrellevar todas las cosas que nos pueden ir sucediendo en nuestro día a día. Bien, entonces vamos a comenzar con la prédica del día de hoy. Para eso vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo esta noche su palabra y sea Él hablándonos a través de ella a cada uno de nuestros corazones. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, el poder estar en este medio hablando, Señor, acerca de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque de igual forma tú eres el único, Señor, que ordena nuestra vida, que ordena nuestro tiempo, que ordena todas las cosas que debemos de hacer secularmente, quizás en nuestras casas, en el trabajo, para algunos, Señor, para así poder dedicarte este tiempo, en este momento, para ti, Señor, para poder escuchar de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos ahora que seas tú, Señor, bendiciendo a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo desde ya, Señor, y a todos los hermanos, Señor, que van a estar uniéndose en el transcurso de esta hora, Señor, que vamos a estar hablando de tu palabra. Sé tú de igual forma, Señor, hablándole, Señor, a sus oídos, a sus corazones, a sus mentes, para que puedan estar aquí, Señor, y nada, Señor, los detenga en poder estar escuchando de tu palabra. Vamos a iniciar, Señor, con una palabra tuya, una palabra de verdad, Señor, una palabra que nos va a instruir en el camino correcto en el que tú quieres que nosotros andemos, Señor, en el que tú quieres que nosotros caminemos, para así, Señor, poder ser mejores cristianos, Señor, y poder reflejar tu gracia, Señor, tu gloria, así como tú lo demandas en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces, como lo hemos podido ver en la parte inicial, hoy día vamos a estar siguiendo con esta serie de sanidades de Jesús. Yo y particularmente el día de hoy vamos a dar por concluida esta serie. Vamos a estar tocando ya el último tema para poder pasar a partir del día miércoles a una nueva serie igual de interesante que esta. Y hoy día nos toca hablar acerca del libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31. En específico vamos a hablar del momento en el que Jesús sana a un sordomudo. Y quiero que me acompañen ahí con sus Biblias, o va a estar apareciendo en la parte inferior esta porción del texto de la palabra del Señor, y quiero que la leamos juntos ahí en sus casas. El versículo 31 dice: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuando más se le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. El versículo 37 dice: quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y a la capacidad de hablar, y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Esto es lo que dice la porción de la palabra del cual vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Este milagro bastante particular, creo yo, que pudo hacer Jesús en el tiempo en el que estuvo habitando este mundo, ¿no?
Entonces vamos a ir hablando un poco parte por parte lo que fue aconteciendo, lo que describe la palabra que fue aconteciendo. Y vamos a ir desmenuzando y poder entender todo lo que sucede, ¿no? Entonces, en una primera instancia, este libro de Marcos nos da un entorno, ¿no? Nos da un contexto en el cual se ubicaba este relato y nos cita específicamente el lugar en donde estaba ubicado Jesús o por dónde iba a hacer su recorrido, ¿no? Marcos nos explica con cierto detalle la ruta que siguió Jesús, ¿no? Dice que en el versículo 31 dice que salió de Tiro, pasó por Sidón y unos cuantos kilómetros más allá dice que pasó por el mar de Galilea hasta llegar a la región de Decápolis, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poco esto y leemos quizás desde un poco más atrás hasta un poco más adelante de esta porción, nos damos cuenta de que se narra por dónde pasó Jesús, pero no nos dice a dónde se dirigía Jesús, ¿no? Y todo esto pues nos hace pensar que quizás no se dirigía a un lugar en concreto. Incluso si nosotros empezamos a analizar, vemos que quizás estaba dando como vueltas, ¿no? Jesús estaba dando un poco de vueltas. Y todo eso nos hace pensar que no se dirigía a un lugar en concreto. Y creo yo que el propósito que tenía Jesús quizás era otro, ¿no? Quizás Jesús quería tener ese tiempo de comunión junto con sus discípulos para poder instruirles acerca de las cosas que él podía hacer, acerca de quién era él y cuál era su propósito en este mundo, ¿no? Y si nosotros vemos el siguiente capítulo, vemos que todo ese recorrido en realidad dio bastantes resultados, porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, fue donde nosotros encontramos que Pedro hace este gran descubrimiento al decir de que Jesús es el Mesías, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Marcos 8, capítulo 27 al 29. Entonces ese era el contexto en el que nos encontrábamos este relato. Luego, la palabra del Señor sigue diciendo, y le trajeron un sordo y tartamudo, ¿no? Algunas partes o algunas traducciones citan esta parte como un sordo mudo o a un sordo y tartamudo, como en este caso. Y este acontecimiento nosotros lo podemos asemejar a muchas de las sanidades que hizo Jesús, ¿no? Como muchos otros fueron los amigos o quizás familiares que vinieron a traer a este personaje o al personaje en sí al que necesitaba la sanidad o al que necesitaba el poder de Jesús, ¿no? Fueron sus amigos o quizás sus familiares los que llevaron a Jesús como ejemplo quizás del interés que nosotros o de que ellos podían tener hacia alguien cercano a ellos, ¿no? En cuanto a esta persona enferma, el libro no nos dice o nos dice exactamente que era un sordo y tartamudo. Y normalmente los mudos o las personas que son mudas tienen este defecto o que no pueden hablar muy bien, justamente por el hecho de que son sordos de nacimiento. Y no han podido desarrollar correctamente su habla, ¿no? No significa que quizás no puedan formular palabra alguna, sino es que a lo largo de toda su vida no han aprendido a hablar correctamente por el hecho de ser sordos, ¿no? Cuando nosotros somos niños o recién estamos comenzando a formular nuestras primeras palabras, nosotros comenzamos a aprender por el hecho de escuchar a nuestros padres que nos dicen quizás mamá, papá, palabras básicas, y nosotros solamente nos encargamos de replicar lo que oímos. Y estas personas con el hecho de ser sordas se les dificulta la habilidad de que siendo más grandes puedan hablar correctamente, ¿no? Incluso algunos solamente se comunican con gemidos o con sonidos, y otros ya ni siquiera pronuncian ni una sola palabra, ¿no? Y eso era lo que sucedía con este personaje del cual se habla en la palabra. Nosotros
podemos imaginar quizás las dificultades por las que pudo haber atravesado este sordo y mudo, ¿no? Quizás por el hecho de ser sordo, quizás no pudo, estuvo constantemente ante riesgos en su entorno. Las cosas que sucedían a su alrededor quizás él las interpretaba de otra forma totalmente distinta a las que en realidad eran, por el hecho de no poder escuchar y de no estar al tanto de qué era lo que sucedía a su alrededor, el hecho de comunicarse con las demás personas e incluso la dificultad que tenía el resto de personas al poder entenderlo. Quizás se hacía frustrante para este personaje. Entonces no vamos a descartar el hecho de que esta persona estaba constantemente en una frustración por la condición en la que él vivía, ¿no? Luego la palabra dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Los amigos o los familiares de este sordomudo estaban convencidos de que Jesús podía y quería sanar a esta persona, ¿no? Pero quizás llegaron un poco, o bueno, quizás llegaron demasiado lejos al decirle al Señor cómo debía de hacerlo, ¿no? Tal vez quizás estas personas habían escuchado de Jesús que él hacía sanidades poniéndoles la mano encima a la persona afectada y automáticamente era sanada, ¿no? Quizás estas personas se dejaron llevar por lo que escucharon y pensaron, ¿no? Entonces lo mismo va a ser con nuestro amigo o con nuestro hermano, con nuestro familiar, y va a ser automáticamente sanado, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros debemos de tener en cuenta con respecto a nuestro Dios es que Él obra de maneras distintas a las que nosotros pensamos e incluso distintas para cada uno de nosotros, ¿no? Él puede obrar de muchas formas distintas y particulares dependiendo de la persona con la que se va a tratar, ¿no? Y en especial con esta persona que era sordo y muda, ¿no? Era un caso especial en la que la comunicación entre Jesús y esta persona iba a ser vital para poder accionar su fe, ¿no? Si Jesús quizás se ponía a hablar y le decía comienza a hablar, o le decía en este momento tú vas a poder oír, esta persona iba a frustrarse, incluso quizás un poco iba a frustrarse más por el hecho de no poder escuchar lo que le decía el maestro, ¿no? Entonces Jesús tenía al tanto todas estas cosas y él quería comenzar a obrar en él de una forma única y particular, ¿no? No debemos de olvidar de que nuestro Señor es soberano y los métodos que Él emplea es distinta para cada una de las personas, ¿no? Y muchas veces las cosas que nosotros pensamos sobre cómo va a actuar Dios en lo que nosotros queremos o le pedimos es quizás muy alejado de la forma en la que realmente actúa Dios. No nos olvidemos del ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento con respecto a Naamán y la curación de su condición en la piel, de la lepra. Él fue con una mentalidad, con algo ya preestablecido de cómo iba a ser su sanidad, y vemos que en realidad lo que se le dijo fue algo totalmente distinto a lo que él pensaba, ¿no? Incluso podemos decir que al momento en que él escuchó qué era lo que tenía que hacer, hubo un poco de decepción, ¿no? En estas órdenes que se le daba. Pero vemos que al final, cuando las realizó, fue totalmente sanado, ¿no? Entonces lo mismo sucede tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento con respecto a las sanidades que puede hacer Jesús con cada una de las personas, ¿no? Vemos que Jesús incluso puso barro en los ojos de un ciego para darle la vista, ¿no? Esto es algo también particular de cada persona con la que Jesús va a obrar. Y este caso del cual estamos hablando no es la excepción, ¿no? Luego dice la palabra del Señor que Jesús tomó a este mudo, a este sordo mudo, y lo apartó de la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Esto, bueno, como ya se los he estado mencionando, quizás esta persona estaba un poco agobiada por su propio entorno, por la condición en la que él estaba.
y la frustración en quizás no poder entender qué era lo que sucedía a su alrededor. Entonces creo yo que el hecho de ser el punto de atención en ese lugar, porque Jesús lo iba a sanar, quizás no era favorable para esa persona, ¿no? Entonces creo yo que es por lo cual Jesús optó a apartarlo de todas estas personas, y como dice la palabra, estando a solas con él, comenzó a hacer su sanidad, ¿no? Luego dice que metió los dedos en las orejas de él y escupiendo dice que tocó su lengua. Esta es una forma quizás un poco particular en la cual obró Jesús en este momento, pero como ya lo mencioné, es porque Jesús obra de maneras distintas en cada uno de nosotros, ¿no? Y en este caso en especial, como ya lo he mencionado, al ser este personaje un sordo sordo y mudo, no le va a decir, ¿no? Abre tu boca y habla, porque no iba a poder entenderlo. Yo me imagino ese momento en el que quizás este personaje, haciéndole señas, tocaba sus oídos como para hacerle entender de que no lo podía escuchar a Jesús, o quizás tocando su boca o su lengua, dándole a entender de que no podía formular palabras correctamente a Jesús para que lo entendiera, ¿no? Y Jesús pues obviamente reacciona o comienza a comunicarse con esta persona de la misma forma en la que él lo hacía, o quizás de la misma forma en la que ya estaba acostumbrado a comunicarse con el resto de personas que estaban a su alrededor, ¿no? En este caso fue que Jesús tocó sus oídos para hacerle entender a esta persona de que iba a sanarlo, y luego tocó su lengua para hacerle entender que él sabía cuál era la condición en la cual él se encontraba y cuáles eran las necesidades que él tenía en ese momento. Y lo más importante es lo que encontramos luego, que dice: y levantando los ojos al cielo, suspiró, ¿no? En otras versiones de la palabra de Dios dice: y gimió, ¿no? Pero estos dos detalles son quizás los más importantes y los más significativos en este texto, porque primero Jesús eleva la mirada al cielo para que esta persona, para que este sordo y mudo pueda entender de que no solamente era Jesús, sino de que Jesús estaba en comunión con el Padre, ¿no? Jesús eleva la mirada al cielo para hacerle entender de que Él solamente es el intermediador entre el Padre y su creación, ¿no? Es por esto es que Él levanta la mirada y como en signo de pedir ayuda al Padre para que esta persona pueda ser sana, ¿no? Jesús actuaba en unión con el Padre. El segundo punto importante es que el Señor suspiró, ¿no? Mostrando un profundo dolor en su alma que él estaba sintiendo por la carga quizás tan terrible que este personaje, que este sordomudo estaba atravesando, ¿no? Nosotros en Hechos 4:15 dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la palabra más importante que nosotros podemos ver en este texto es el suspiro que hizo Jesús, ¿no? ¿Qué es en realidad un suspiro? Creo yo que muchos de nosotros hemos suspirado alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Nosotros suspiramos quizás al ver tantas cosas en la calle, a personas quizás en una condición de pobreza quizás demasiado extrema, y nosotros suspiramos quizás al compadecernos de ellos y al decir: Señor, por favor ayuda a estas personas. Y claro que
comenzando por nosotros, ¿no? Tal vez lo que hizo Jesús en esta parte de la palabra fue prácticamente lo mismo, ¿no? Todos nosotros llegamos a suspirar. Sin duda nosotros hemos suspirado constantemente a lo largo de nuestras vidas por diferentes tipos de situaciones. Incluso existen muchos tipos de suspiros. Existen suspiros de alivio, existen suspiros de quizás de una espera un poco ansiosa. También incluso existen suspiros de gozo. Pero ninguno de estos tipos de suspiros son de los que se hablan en este libro de Marcos capítulo 7, ¿no? El suspiro del cual nosotros estamos hablando en estos momentos es como una combinación entre quizás un poco de frustración y tristeza, ¿no? Se ubica en ese punto entre quizás una frustración y un estallido quizás en llanto por parte de Jesús. Todos los suspiros provienen de esta misma angustia, ¿no? El reconocimiento de un dolor quizás que no esperamos, o de una esperanza que se demora en llegar. El hombre no fue creado para estar separado de su creador, por tanto suspira añorando el hogar y el pronto reencuentro con su creador. La creación nunca debió de ser habitada por el mal, por tanto suspira echando de menos aquel huerto del Edén en el cual la primera creación fue puesta, ¿no? Las conversaciones con Dios quizás no debían depender de algún traductor según el plan original, ¿no? Pero es por esto que el Espíritu Santo gime a favor de nosotros, esperando aquel día en que nosotros como creación de Dios lo veamos cara a cara, ¿no? Cuando Jesús miró quizás a este personaje al ser víctima, digámoslo así, de Satanás a los ojos, la única cosa apropiada para hacer era suspirar, ¿no? Este suspiro significaba nunca se planeó de esta manera, ¿no? Tus oídos no fueron creados para ser quizás un sordo. Tu lengua nunca fue creada para tropezar continuamente y no poder hablar. El desequilibrio de todo el sistema, de todo esto, provocó el suspiro o el gemido de Jesús. Esta palabra, suspiro, puede estar quizás catalogada al lado de la palabra consuelo, ¿no? Porque básicamente eso es lo que significa en este texto. Es la desesperación quizás o la agonía de Jesús en el hecho de ver la creación y el punto al cual había llegado, ¿no? Este suspiro de Jesús en realidad es nuestra esperanza. Si Él no hubiera quizás suspirado, si Él no hubiera sentido el peso de todo aquello que no obedecía el propósito original, si él hubiera anotado quizás todo lo que fue acontecido en la libreta de lo inevitable, quizás muchos de nosotros nunca hubiéramos llegado a obtener la salvación, ¿no? Jesús no se hizo indiferente a todo lo que aconteció en este mundo, sino que Él siempre buscó nuestra salvación. Él siempre buscó hacer todo lo posible por obtener nuestra libertad, a través de la cruz, ¿no? La libertad del pecado original. Y es por eso es que nosotros tenemos la esperanza de que Jesús gime por todos nosotros y está al tanto de nuestras necesidades para poder suplirlas y librarnos de todo eso, ¿no? Luego vemos que Jesús dijo la palabra Efatá, ¿no? Efatá, que quiere decir sé abierto. Y fue en ese momento en el cual los oídos de este personaje fueron abiertos, su boca fue abierta y comenzó a hablar normalmente.
y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, dice la palabra. Y más adelante dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Nosotros vemos que aquí Jesús pide que no se hable acerca de lo que había hecho, pero vemos que fue en realidad todo lo contrario, ¿no? Mientras más él decía de que no dijeran nada, más las personas hablaban y el rumor, por decirlo así, se extendía, ¿no? Eso también demuestra la humildad de Jesús, ¿no? Y no fue, creo yo, la única vez que Jesús pidió esto. Y luego, lo último lo encontramos en esta porción de la palabra que dice, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, ¿no? Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso, ¿no? Dice, hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y justo esto se asemeja a algo que está escrito en el Antiguo Testamento y dice, ¿no?, que Jesús hace oír a los sordos, hace hablar al mudo, hace quizás saltar a las personas que no pueden hacerlo. Y esto se repite nuevamente en el Nuevo Testamento y esto lo describe en el libro de Marcos, ¿no? Entonces Jesús lo que nos quiere enseñar con esta palabra es que Jesús actúa de diferentes formas para cada uno de nosotros. Y que Jesús constantemente está en un estado de compasión para cada uno de sus hijos, ¿no? Él siempre está constantemente pensando en nuestras necesidades y pensando en cómo hacernos dar cuenta de que Él está siempre con nosotros. Todas las necesidades que nosotros tenemos, Él las suple, sí, pero al modo o en la forma y en el tiempo en el cual Él cree o Él sabe que es óptimo para cada uno de nosotros, ¿no? Aunque muchas veces nosotros desesperamos, pero Él siempre está en lo correcto y Él hace todo lo bueno para cada uno de nosotros, así como lo hizo con este personaje, ¿no? Entonces vemos que Dios constantemente es nuestra guía y si nosotros en este tiempo estamos pasando necesidades o tenemos quizás alguna aflicción, algún dolor quizás en nuestro corazón, pues lo único que nosotros debemos de hacer, así como sucedió en este pasaje, es acercarnos a Dios, ¿no? Es acercarnos a Dios y Él va a comenzar a obrar en nosotros y va a empezar a responder a nuestras necesidades. De diferente forma, de una forma quizás en la que nosotros no pensamos, en el momento quizás que nosotros no pensamos, pero se va a realizar, ¿no? Y lo único que pide Dios con cada uno de nosotros es que nosotros tengamos paciencia, ¿no? Y nosotros estemos conforme con lo que Él hace para cada una de nuestras vidas y así poder también ser agradecidos con todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, ¿no? Porque es creo yo lo mínimo que podemos hacer con ese gran favor que tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar para que el Señor sea bendiciendo su palabra y cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos enseñas una vez más la condición, Señor, en la que nosotros podemos llegar a estar y que tú, pese a eso, siempre vas a estar allí para ayudarnos, Señor. Te pedimos que seas tú enseñándonos cada día más y más acerca de tu palabra para nosotros poder estar, Señor, siempre con esa llama viva en nuestros corazones y no desmayar, Señor, enfrente a todas las acechanzas del enemigo y todas esas desdichas que nosotros podamos tener a lo largo de nuestro día, Señor. Te damos gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás a nuestro lado y siempre estás tomándonos de la mano para levantarnos cada vez que nosotros flaquemos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y bien, vamos a dar ahora los saludos a todas las personas que nos han estado escuchando.
Bueno, saludos a la familia pastoral, al pastor Hugo, a la pastora Marta, a Huito, a Jael, porque bueno, ellos siempre son los que nos dan ese tiempo de poder realizar estas prédicas y siempre nos están animando a poder compartir cada vez más, ¿no? A la familia Correa Zapata también, a Cliff, a Leila, a Mark, a Christopher también, a la familia Barrientos Vega, a Samir, a la hermana Antonia, al hermano Mario, a Shaylor también, a Israel Ariza, a nuestra hermana Elga Requelme, a la familia Vargas Correa, a Percy, Melissa, Lía, a Benji, a Jorge Huanca, a Jennifer Ariza, a Vanessa Díaz, a Liam también, a la familia Rincón Correa, Leo, Carla, Joari, Leito, a Juana González, a Lucho Nicho, a Daniel Limante, a Carmen Sarabia, a la familia Correa Gamboa, a Yesenia Valiente, a Saraí Ariza. Y esos son todos, hermanos. Luego también queremos anunciarles que vamos a estar teniendo una nueva serie a partir del día miércoles, que van a ser los milagros de Jesús, ¿no? La primera prédica para ese día miércoles va a ser la conversión del agua en vino. Acá hay unos más, mire, para saludos. A Joel Limante, a William Arévalo Correa, a Miriam Velázquez y a Yolanda Gómez. Luego también acá me ponen ganadores de un sorteo de una careta y una casaca. Ahí hay un protector plástico. Los ganadores son del protector facial, nuestra hermana Antonia Vega, y del protector corporal, nuestra hermana Juana Gamboa. Amén, muchas felicidades, hermanos, y entonces pueden pasar a recogerlo aquí a la familia pastoral, a todos los acreedores de estos premios, para que puedan ser bendecidos. Y también los cumpleaños para esta semana, la semana que ha pasado, y les damos ya un abrazo ahí a la distancia a nuestro hermano Samir Barrientos Vega, que cumplió el día 27, a nuestro hermano Matías Tolentino Ábalos, que cumplió el día 30 hoy día, a nuestra hermana Rosa Vigo también hoy día, a nuestra hermana Rosa Argomedo Torres, que también su cumpleaños es el día de hoy, y a nuestra hermana Ángela Vizcardo, que también cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, hermanos. Espero que la hayan pasado muy bonito al lado de sus seres queridos, y siempre tengan en cuenta de que Jesús está a nuestro lado, ¿no? Eso es lo más importante en tener en cuenta para la felicidad constante de nuestra vida. Sabiendo eso y teniéndolo en mente, todo lo que nosotros vayamos a hacer lo vamos a tomar de una manera distinta, totalmente distinta, y de la manera más optimista posible, ¿no? Muchas bendiciones, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Hasta el día miércoles.
find